Baisha pamba, eisha papena, coina na ame, ayumba, aburuma pembe pende programa. Nyam de programa, hela wakina. Caal, atoralor, bano pera roe de Emilio Vázquez, congregación remanente de Israel Vive, taba Fran Itapua, Paraguay, vive ya, y me llegó a pende vea, y puta, sobo por un manguecoy, a me evo peme tenía abrazo, rompe espalda, peisa ya ni pudo yo mañana envía pocos de día Aragua. Te imaginas lunes a viernes y kilómetros más 595-959-162-975 lo mitad pejesa yo tu pejesa kutu bene nye pupo pewa hapen bouma bene nye eje hai nye porandu nye erendu ihamba hapeisa ya nyomo inun baite kwa puname ha kwaname abei hapeisa kwane eme yei kwa pona pire ha yei porabo pona pire ya wenye ya ha sejina yei kwa pona ve araha ara yeme Evangelio de Juan capítulo 3 yemema yei kema ya hao capítulo 3 verso 36 guía por ahí ve. Entonces yei kema capítulo 4 mina capítulo 4 de Juan tema edición 232, edición 232, capítulo 4 de Juan. Maimiete, mira, sacú, toco te di allí, ¿qué capítulo 4? La pina, vea, vengo, no estamos hina. Haremos ponando la mujer samaritana, va epa y se, va epa muy paum, va epa Allah. Pues antes hoy digo la capítulo 4 monías. Rosergio, Matecoyo, vaya con la porte, vaya a Seina, Shalom, de saludos de a Uyegue, ya por reñan de la familia Curan y PB, sí, un miao cibernético me metes y vale la computadora cañe maneja a veces. Coco se veo a veces se marea paitane, hombre. A ver, yo puedo, a ver, no se llega una brena, programa al. Ôi rồi sẽ gây ta ira cái tu puri me mete ya voy que ta venero asa sí o ya pues viste sa anga mi video ya upi hangwa Facebook YouTube ya upi Telegram be WhatsApp na brena Google o lo intanya pa moi te imagina abu lleguen diro a veces en dua pe una pesaña allí pe ako te envía página que también repartía con audio cada hija tora. Sí, señores, hay grupo B, cada hija Torah, sí, ya, hoy. Lunes a viernes, te día viernes ya. Para que hoy quedó Shabbat, pues, te día ojo la ara, más también es calcular. Bueno, no hay pollo con ver. Que ye palo y tal, y la humala falso mesías que pega que más bueno, que ye preparan lo a la pina. Persona nunca, coco se ve, va a rechazar y viene con semba judaizante de peane amor. Con haga lo mitad, va a buscar la mensaje con seis que o una la falso mesías va a de calcular y raro y te da o una la falso mesías viola algunos mensajes a hacer. Qué bueno. Y bueno, ya ye preparando algo lo inta. Y mandé falso mesías y donde va esta la, ¿por qué la preocupación? Va es la tema, bebé. Va es la vende puya. Si me voy con la fe y me voy a preparar, me vamos a meter me la no palto, pe me seguro la o ya shua pe ya partita han de ñan de rupita ñan de raja, ñan de transformar, va esta va es la miedo, va es la que ye, va es la ñan de puta ruri. Ya aguanta papo, además, si veamos la señal, si este es el verdadero falso mesías de que se habla, bueno, o dama Yahshua, jalanda ahí no ya pilla todo y nada, falso mesías no hina, falso mesías, o falsa allí la falso mesías, ¿verdad? Ay, menos que ya pilla tanto oye, si es que, ¿por qué tanto pánico? Qué baro. A veces y no,
Algo se responde más, güey. Eh, claro, si este es el falso Mesías, apenas gusta la persecución, la gran tribulación. O sea, ¿qué es lo que pasa? Porque ya tenía que venir el Mesías antes que se manifieste y va el hoy por lo menos pe andas ahí porque bueno, hay una cosa. em, No es como se cree que antes de la gran tribulación, oye, Jopata me voy a pegar y dijo, puitata lo sufrían antes. No, 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 no. Mateo capítulo 24, verso, no, hombre, pele para hoy 24, 29 en adelante, voy a pillatamos hoy. Inmediatamente después de la gran tribulación, va el mala uta, rodeado de sus santos, el Hijo del Hombre Yahshua, hoy vamos a ver. Después de la gran tribulación, después de la tribulación, entonces, y que si no fuera por causa de los escogidos no se acortarían los días. Otro vez, y a causa de los escogidos se acortaron los días. Si no más menos ya salvamos ahí. Entonces, eso quiere decir que estábamos en la gran tribulación. Y si le dice, aquí está el Mesías, no lo creáis. Quiere decir que no ura. Porque la Marieta eran de Reina Valera y aquí está el Cristo, aquí está el Cristo. Ame, coge ahí, man. Peja el Cristo, peja el falso Cristo, te lo mita. Y los israelitas, mesiánico, Mesías. Bueno, a prepararse todos en Baebia. Que era tanto y ya esta con arma, que ya, soñando, tungo veñande. Obedeciendo, y Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan la ley de Elohim Yahweh, y la fe en Yahshua HaMashiach. Yahá ese fecha. A la menos peaja, es más bueno. Hoy cuando hay cota, más yo cota. Si es que vamos a ser guardados hasta la venida del maestro y vamos a ser transformados, vamos a ser guardados. Ni en decir, pa, oña, como hay. Por lo menos, ni marcado esa mío, ya manota la gran tribulación, ven, va, y ya cota. Ya ne hacen vareita, ya estamos salvos, estamos marcados para la salvación y punto, va, él y cota. Si es que, ¿por qué pánico? Va, es la que, tranquilo, o sea, ¿por qué cuántas veces me refiero a estos hermanos cristianos que me están mensajeando, ¿verdad? ¿Por qué antes cuando esto no pasaba, permanecía en algún lugar a predicar tu esa fe, fuerza, nayarecoña, espíritu de cobardía, veamos, anga peñemundipa? ¿Qué le asusta? Que están preparados como ustedes dicen. Esa es la que ¿cuál sería su consejo? Hay botas de cumplir los mandamientos, de corregir la pegotacaneja. No interesa la religión, denominación, lo que sea. Si ya saben que tienen que hacer, hagan lo que tienen que hacer. Porque si no hacen lo bueno que tienen que hacer y hacen lo malo que no tienen que hacer, le he contado por pecado a ese compañero. Chequeátame. No, no hay más tiempo ahora de estar especulando, no, hay posibilidad de hacer 10p, hay posibilidad de MUA, no. Así es que, fuerza. Si te falta cumplir mandamiento y no estás cumpliendo, y si sentí en tu corazón que tenés que hacerlo, adelante. Es a tiempo. La pinta hay que ser capítulo 4, veina. Va, digo, a ver. Ya por una cosa. Juan 4, ya responde a Taitimo, ya responde a privado. Sí. Están inquietos muchos estados, niños inquietados, paigo ya ema. Bueno, pues ya prepararse, amigo, ya monguetana. Si a vos te parece que este ya es el fin, o sea, ya es tiempo del final, bueno, esta es en bebé, ella otra cosa ya, pues. No, nadie puede retroceder los tiempos proféticos, amigo. Tiempo huevita, pero pega el reloj, esa huevo. Ni maneja y pega. Además de, si pega la verdadero o falso mesías, no. Listo, más.
O la taja, y no ya pillata más adelante. Pero, sí, a mí me preguntan, va, ne calcular, bueno, se tumbó tu llave. A cumplir los mandamientos, a adorar a Yahweh, a predicar, a ver uno mitame los mandamientos de Jehová, a sacar su parte de la escritura no entendéis, a ajá. Ajá, a ver, sin llevar en cuenta nada, con mucho respeto. Ya por la trabajo, ¿verdad? A la cota no lo hay con bueno, año sorprendente a pesa, porque se hace poco años, hay una pesa, ayuda, eso corro al padre. Tagira lo pibe, a mí más se pega cota pei, coge lo hay con pues esa es la mitad. Animo, hay en me poca mi página, y va, ahora es donde más tienen que demostrar la fe, donde más tienen que ser obedientes. Ahora es donde más se tienen que acercar a cumplir la voluntad del Padre. Ah, tiempo duro. Bueno, ya empezó hace un año. Él mandó, ya estamos en la puerta de la. Ya está todo el escenario preparado. ¿De cuántos comentarios y ella pose? Ahí ya avisa por algo. Entonces, vamos, ya prepara para cojina, alerta. Y aún se sorprenden, yo. Realmente a mí no me sorprendió. No solo a mí, este tiempo, no, sinceramente, y en privado tal le puedo dar un nombre de quiénes son estos hermanos que nosotros estamos estudiando y analizamos esto con tranquilidad, sin sorprendernos. Es que eres porque no te no creyé. Y la oicota ya está determinado, ya está marcado. Lo importante es que estamos con el Mashiach, vamos a reinar con el Mashiach, vamos a resucitar si morimos, vamos a ser transformados si no estamos marcados para morir, oicota en la persecución, el Padre ñan de sustentata, ñan de guardata, Apocalipsis 3:10 y Hasha. De alguna forma. Si no, hay que estar en pánico, hay que estar que lleva ahí a poder con anga. No, a obedecer. Lo único que también es obedecer los mandamientos. Peña, revisar. Pecar hasta con anga así el tiempo donde tiene que hacerse de tiempo, valga la redundancia. Peleja, pe analizar, pe investigar más la verdad escritural, se compañero. Que o sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Le estoy hablando a los oyentes que están mandando mensajes que son de las congregaciones evangélicas que están haciendo muchas preguntas. Y está bien. Hay preguntas que le respondo en privado ya. Y hay otros que a veces se ya. Tranqui. Bueno, este. ¿Y qué pasa con los que no quieren? ¿Eh? Los que no quieren obedecer los mandamientos y siguen diciendo que estos fueron abolidos. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ya? Vaya puta. Ya tú ya da beti si ya abrí si y ya puto un año que yo la si bebé año botella solta. Eso no sé, eso es el libro, este es por revelación, compañero. No quiere hacer con paciencia. Vaya botella puta. Si ellos creen eso, vos le da toda la evidencia, él es paiteo, saca paiteo, refuta allí donde vino, bueno, no se le puede obligar a nadie. Se va, ya para, ya vuelto a juzgar. Juzgue Yahweh, juzgue en el juicio final. Ñandeye, en saca ñandeye ya po. Bueno, fíjate más allá, dale, está la preguntita porque si no, viernes de ego. Sí, coraje, izquierdo, Shabbat. Ya seguir y respetar lo que entendemos y sabemos que en el nuevo pacto ya cumplían los mandamientos a los mandamientos ya en el corazón, ¿eh? Más que nunca con anga, por los acontecimientos que está pasando. ¿Sí? Por la duda, ya tengo pecho de hoy. Yo siempre he empezado a mitad los mensajes que hace y los que están conmigo en mi grupo saben. Todos los días ya vivía en santidad, en obediencia, ya mantener un poco el ritmo.
Ñande upea taja es a tiempo upea ñande estilo de vida anteui. Taja ahí la guanga hoy más agora la noticia que más agora la Mesías pea que Israel proclamaba falso Mesías que oñe cumplita upebe guau ñande ñimo. Hoy por nada ahí no, pero ñande ya es como ahí beti cada yuye guata ya are ima. Ñande ritmo. Yuy na. Vaya mande a niña se y pea la que hay tiempo de apostasía. O UPN. De aquí a unos, de aquí a unos tiempos, o que se ve el año pasado, el padre me dice ti palabras allá pila grupo, y cuando profeta anima, son palabras de profecía, son proféticos, ¿verdad? Y se cumplió. Eso es claro. Y no sé si ves en dónde, bueno, a lo mejor no, porque pongo NI, a lo mejor caco programa más, pero algunos mandu atena oita división, oita separación, oita matrimonio, oye, ja, padre e hijo, hoy coayo un año a carne por causa de la fe. ¿Por qué? Porque PTI o aceptata o guardaceta la Shabbat o guardaceta la mandamiento, se va a identificar con la ciudadanía de Israel y los otros no van a aceptar eso porque tiene su religión. Pesha Eguri. Al menos un mes a esa web, pero hoy cola realmente ocurrió y recibí mucho. Algunos me aconsejar, algunos no hay caso. Casi más de y hoy con la separación realmente, de aquí para allá. Y todo era por problema de la fe. APP no gustaba eso la imena la envire coma tú la imen buicuera no gusta chupe hermano tú las envire cójala y ta ira cuero pu amba escena hambrena o amenaza chupe o moseta chue la joga hija hueville y oño hueville y con eso estaba empezando el tiempo de hueví de la fe. Algo ya es no pa y fuerte tema la que apostasía no ya eso. Ya se ya llega la fe, ya se llega, y vemos que está sucediendo. Vemos personas que ya están con un pie, ya hambre, tiene esfuerzo, vendemos upita lo pico, anga esa lo doy, pues más tatuara picueri. Tatuara picueri se compañó a ahí oigo. Y bueno, vaya de eso. Para la ya, tú ya rati, te chija en barete, vemos y eso es para la de conversión. Eso no es así. No nos corresponde a nosotros. Así es que ahora, como una vez dije, hoy cota pea en la familia, hoy cota ve tiene división. Algunos lloré ese pasaje bíblico, porque me habla el padre me ende. Palabra con esa, con sustento bíblico. Oí eso. Creo que eran tiempos de Nehemías o Esdra, cuando ojo llegó un guardia de Israel, ve que hubo un guardia del destierro, Babilonia, vieja, o topala, mi judío, fuera esta y te y yo aprendí a cuela anda y israelita, reja, bueno, pemosem, y te dañan de Nehemías, vele, claro, con la lamentación, va, está violado la ley. Apongo a ese, a veces, pea pecha está ahí, a veces. Kota la ciudadano israelita que purificaba, que está tiempo de purificación. A la otra bata, la obstaculizada, oye, no, oye, ya, lo que fue llamado a salvación, compañero. Y tal cual. Y unos cuantos meses de familiar, colador. Y ahora, ¿saben qué? Ojo con esto. Tiempo de apostasía. Pea anotarse compañero. Na ipuku ve ma pea. Hoy mi misma oína y pues oye ma cua. O sea, oye ya ma eh, porque o muy motivo, muy pea, muy amor, otro porque no vencéis la debilidad o
Oña entrega por de mala y debilidad, ven, ve, oña arrepentille, y están apostatando, y va a haber más, van a abandonar la fe verdadera. Inclusive algunos que están teniendo fe temerosa, va a dejar va a dejarse de esa fe temerosa. Te cristiano, yo dejar de ley cristiana. ¿Por qué? Porque hay muchos entre los cristianos que están pasando de este lado con esta fe, entendiendo esto como ciudadanos israelitas. Y lastimosamente hoy o avanzamos a la mitad, imagina huevillita. Y hay personas que ya conocen mucho esto y por alguna razón, yo no sé cuál es esa razón, o huevillita. Que Yahweh me libre y me guarde y yo no esté entre ese grupo. Por favor, amado Padre. Porque viene el tiempo de apostasía. Va a suceder algo que le va a obligar, ya es por hacer un ganado, ni sentita obligado, bueno, a seguir tabaco febre o a ella, estamos con ni beta se, tipo por conveniencia, por miedo. No ni enseño a hacerla con agua, pero bueno, va a venir ese tiempo. Está. Capítulo ese versículo bíblico. Apostatarán de la fe, muchos apostatarán de la fe hoy. Pescando. Bueno, bate coño de Araboilla. Eso era. Ya muñe por una vez viernes haré que día hago capítulo 4. Ya hoy añe por un lunes va en Cuando el maestro se enteró de que los fariseos habían oído que Yahoshua hacía y sumergía más discípulos que Johanán, aunque Yahoshua mismo no sumergía sino sus discípulos, se retiró de Yahudá y se fue otra vez a Galil. Bueno, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Bueno, APGI, ¿a quién se refiere cuando el maestro se enteró de que los fariseos habían oído que Yahoshua hacía y sumergía más discípulos que Johanán en la viña? Al parecer habla de dos maestros. El versículo 1, dos maestros ahí. ¿A qué ver? Vamos por las dos maestros. Cuando el maestro se enteró de que los fariseos, no, fariseos ya ve, maestro Yahshua, se enteró de que los fariseos y como hay más, habían oído que Yahoshua, pillamos la me pregunta. Pegan cuentas hay dos maestros, hay dos Yahshua, a ver. Sí, eso es lo que preguntan. Acá dice, cuando el maestro se enteró, que es Yahshua, ¿ve? A ver, las de, ja, oñe entera, va, el oñe entera, que un fariseo, ya Joshua go, tabema o moña pumi, discípulo, Juanwi, upea oñe entera, upe noticia, upesa hija de ser mi fariseo, de isei, ape que oña, oña pete maestro, aparte oña Yahshua, ya Joshua. Atende pues, de la Virgen y a ver, Reina Valera tiene va a ser ñeco. Cuando pues se enteró, cuando pues el Señor se enteró, a ver, cuando pues el Señor entendió, para Reina Valera, que los fariseos, sí, Yeshua, a ver, claro ahí, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, o sea, mi fariseo o hindú, Yeshua vez o bautizar, bebé, claro ahí, ya. Pero repetir, es por hindú mi fariseo. De ir hija dos Yahshua ni dos maestros ni nada. Ni mo alguien nada ya. Quedando la tema. Bueno, un fariseo, alertati porción de guaraní. Ya para idea. Un mi fariseo, un hindú,
Hetabeja ojobo Jesús discípulo cuera ha abei ha o bautizaja hetabe hendabe Juan pe viene moreco peando reco igual versión en guaraní pea por lo menos no reco la en guarela cuando el maestro se enteró ape solamente oñe a partir de que oñe entera un mi fariseo. Mm. Y ape eh, Jesús oñe entera. Bueno, muy importante ahí. Jesús oñe entera. Un mi fariseo o genduja. Getabeja ja o mungaray Juan. Mm. Sí, no habla de dos. No habla de dos. Tranqui, amigo o amiga. No, de ir a ver ese mundilento ahí, a ver. Va a dos maestros. ¿Quién es el maestro de quien habla? Y el mismo Mesías, no, va a recota otro maestro, no. Ni tampoco todavía en ese momento no había otro maestro. En ese momento va a decir, bueno, hay otro ahí, Uri, en día a la par, no. Solamente se refiere al Mesías. Bueno, va a dar otra pregunta. Vergüenza de Arabojo, Shami, Shami Pea. Eh, ¿Cómo se entera? Mm, ¿Cómo se entera el Mesías? Que lo que sabían de él los fariseos. Va, chico, Yeshua, hoy cuala, mi fariseo, calcular ese ella. Va, chico, allá la espionaje muy muy, ¿cómo va? Ahora, ¿cuál y ha llegado y oye, hay favor, bebé, o sopla la un bopula trompeta muy al lado, tiene que ser, sí, porque no, o es por, no, en ninguna parte dice que le fue revelado por el Padre, sino se enteró, no fue por revelación profética. Ni un manuscrito dice que él recibió revelación del Padre que los fariseos le iban a venir porque estaba pensando, no. Cuando el maestro se enteró, estamos Septuaginta griega siglo XII, compañero. Cuando el maestro se enteró, bueno, y la mayoría tienen ese entero. Cuando pues se enteró, mm, sí, porque si vos lees, sí, porque acá usted, la pregunta de ella pues se basa en la Reina Valera 4.1. O sea, él entendió en su espíritu, podría ser revelación profética. Pero tampoco dice que él entendió en su espíritu. Cuando pues el Señor entendió, pero no dice en su espíritu. No dice, no dice recibió un entendimiento. No. Acá la expresión entendió se tiene que ponerse enteró. Mm. Oye, entera, hoy cuá. Uy, ve la. Eh, si a mí vea con otro. No, ni uno ve no topamos. Hay que fue revelación de. Otro de IAP. Según. Pero peango. Ojo con esa Biblia. Nueva traducción viviente. El Mesías ya sabía. Pero ese es nueva traducción viviente. Ese es más o menos parafraseado Paina, ¿no? Mira que, no, él se enteró. Se respeta hasta la manuscrito más antiguo, siglo II, compañero. Ahí dice cuando el maestro se enteró, ya sueña entera. O sea que alguien vino y le dijo, alguien le mandó información.
No es que él recibe una revelación profética de otra vez. Tanto que le gusta a la gente se la revelación profética que usa ojo la ángel cada rato donde muy. Pero el también se valía de informaciones humanas, o sea, entre humanos, como y no todo va a ser en Boputum, yo el año por revelativo y tema, o yo de cada rato y te. No estoy bajando de nivel al maestro Yahoshua. Reconozco que él es profeta, pero yo la escritura que usted iría o recibía, güey. O sea, lo que ustedes tienen dice así porque está mal expresado. No sé si la nueva traducción viviente no es y esa es una cosa hay otras formas de timba, es más o menos entender que por una vez han hecho pero ojo que ya niña con la ña de Biblia cabecera. mm, y Reina Valera tampoco, algo y cuando pues el Señor entendió que los fariseos, o sea, acá no entendemos entender y que entender en espíritu que recibir revelación, no. Este recibió, yo me quedo con esto, recibí, alguien le informó, esta gore cosa le seguidores. Y entre los fariseos había también, si donde puede con la agenda ya políticamente hablando o este encargo. Tu si yo mandaba a sumo sacerdote en hambrena, lo que sea, no, pero había fariseos que de los grupos de los fariseos que estaban a favor de él, pero no había no ni más ahí. Pues. Mm. Mm. Podía ser exactamente. Nicodemo Bachepe, otro, o Joaco Yure y Getere, o Manorie. Ese también era un Arimatea. Bueno, entonces ya Codoibio y más o menos que podían haber dejó me decía Pepe, hay que tú las escuelas, pero hay que tú pagan de algunos bambú. A la pina, mamá con la plata va a mandar compañero, oye, pues Judas, por dinero. Entonces, premia y mí, alguien me te o que pues, ni que una vez suspende. Posiblemente fue eso. Se me da el versículo griego de pero por lo que dice, cuando el maestro se enteró. Cuando uno se entera, algo porque escucha, alguien le avisó. Otra cosa es de la de manuscrito original ahí, cuando el maestro recibió la revelación del Padre allá. Ahí sí, Pepe ya una quima. Bueno, posiblemente informante dentro del grupo de los fariseos, pues, ya mandé. Eh, algunos que ya estaban siguiendo, estaban sirviendo por ahí, o el mismo, si apella o mismo que taparía Nicodemo posiblemente, claro, él se convirtió que sí que aceptó la fe del Mesías, que aceptó al Mesías como el enviado. mm, No como los judíos que están ahora creyendo que ese tipo es el Mesías. Entonces, Arimatea ahí y pudo haber, y había muchos más. Yo la gente creía, pero suficiente para informarle también las cosas. Mm, Bueno, y posiblemente. Hay alguna historia, extra bíblica, son historias que cada uno va a sacar su conclusión de que ya muchos fariseos, cuando ojendu a la Yahshua Umbo en la Torah, recuerda o entender que la enseñanza fuera o iba hija. Pero este y no era miedo de perder cargo, el tema era rodar cabeza en el sentido de morir allá. Que yo mandó con el Mesías, porque sabían que el hacer eso, seguirle a un Mesías que se proclamaba rey, a quien le proclamaba rey y Mesías,
era sedición contra Roma y contra las leyes de los judíos. No la ley la Torah únicamente, pero la ley judaica esta vez la hice rabo de ella. Acá como hay falsos testigos, y jamás la violaba la ley de Moisés, veamos, pero son falsos testigos. Pero se sabe de la muerte después de los discípulos. Yo ya me catuvo yucay y muchos pues tenían miedo. Antes pues seguir a Yeshua, creer lo que él predicó, bautizarse en su nombre y pronunciar su nombre. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Va, y se upea. Allá raco se juega mongorre, cosa ayura, muerte segura de lugar. Así es que no, era de cobarde eso. Y valiente, te y veñan de vivir. Valiente te y veo que anga con algo y está ahí falso Mesías Israel, ve que putar y pa maina. O pongo a tunde eres agüere Yashua o ese guija agüere supe o hemos ve agüere la y doctrina, muerte, ave. Va, eres porque mi fariseo, mi saduceo, pero hoy entregado a mi romano de tiempo me hizo socio, pues, y es políticamente acomodado. O ya voy a mandar en año. Cama y vina ya mientras que no le encontraba cuara por cuara, ese compañero es joa, a mí se roquabe, joa, yo o túnel y que, o mi najoque, y tú, usa, y bueno, ya cota un mía con a tiempo, ve, bate coyo, misericordia ya, pues, estamos preparados para eso. Hmm. Ay, así que bueno, la tema, a ver, respondemos unos cuantos preguntas. Botar leñan de oro ojo cuatro exagerado en hay que hacer otras preguntas. Eh, bárbaro. Y bueno, ya está el lunes, ¿no? Pecho de recogeta mejor respuesta ahí. Mejor respuesta. Bueno, porque hay que leer tengo otro versículo de la topando más, a ver, vea, ya hay que Juan ya hay por un jamás de vea. Ya introducción y lendo. Juan capítulo 4 verso 1. Mm, Este, ¿por qué es que no se entendían los, pero se te lleve, se me va a predicar, hombre, ¿por qué no se entendían los saduceos y los fariseos con el Mesías y él también predicaba? Bueno, ahí con la misma ley, ¿me entienden? Que predicaba la misma ley, con la misma ley, da. No, el Mesías predicaba la Torah pura, la ley de Moisés puro, sin agregarle nada. Jami, otro, un bollo apa, un mezclapa, o ya pues otro ley, va la obra de la ley. ¿No? Tengo que aplicar y aprender de esa. Mm. Ellos tenían sus leyes, su tacanón, ese tío, obra de la ley, tradiciones de los padres, misa no inhibir, pero otra ley, ahí la ley de Moisés, ahí la Torah, mm, este, ahí, o interpretar y que hijo yo apuvé, güey, y esta vez mandamiento, y la ley, fuera ver que es la misma ley de Moisés, ley de Moisés, como ya fue contado se tenía 613 allá. Bueno, pero hay 613, entonces, ¿cuál ve otro libro de la ley, ve? La obra de la ley, mía, ve. Más tenían, y hacían pesada carga. O sea, mi respuesta no eran la misma ley. Hay que tú envían de privado que la de mensaje envían de la documento de la obra de la ley LMI, en qué consistía pillata, al mismo año en Bahrein, no era la misma ley. Sí, oye, mezcla papel, ya artima se explica, yo resulta ser que lo mitad y enganchar algunos en uno o dos audios, oye, por la pregunta o repetir que allí dice la es pa malo. Ocurre eso, siempre hay cosas de bueno. Bueno, ¿cómo se llama? Ya pues mañana envía poco te di ahora, cuesteo, Marcos 7, 8, 13 a
Pele Mila acerca de Takanó, tradiciones de los padres, la Baere Payashua y Shoka, pe invalidar la ley de Elohim, pe muy por obra mandamiento de hombres, pe pillata la ley cuera basado en mandamiento de hombres. A la mandamiento de Dios y a pe veina reina valera, pe. Esa es la ley de Moisés, amigo, o la Torah. Mm. Y así empezaba a cargar. Esto era un yugo pesado y esclavizante. Sí. Ah, Mesías y Mateo 11 29 al 30. Pero, vengan a mí todos los que estéis cansados. Mi yugo es liviano. Mm. O sea, las enseñanzas y bebí. Ligero, bebí. Y pesada carga. Pene cane oma te tima be picara papá. Oye, referina a los ¿eh? A los mandamientos de hombres de los fariseos que muy a la altura de la ley de Moisés y mandamientos que era o esclavizar como lo también sea o yo pude que era más yo cumplida. Mateo 15 2 3 moñe, es la misma cosa ahí. Sí, pero Mateo 11 29 30 moñe, la Torah interpretada por el Espíritu Santo era una enseñanza, será. Bewi hacía. Porque no recuerdo añadidura doctrinal, no recuerdo ni yo aspiramos carga doctrinal humana, mandamiento añadido por hombre. Pese a Mateo 11:29, Yeshua y un varejo que era se yugo y beguina, no hay pojirina, ahí se le hace mandamiento amboea, mandamiento del Padre amboea, hina. Para yo referir por la Torah, por los mandamientos que él enseñó. O contrastantes a Jeremías 6:16. Con Jeremías 6:16. Oreco que veruga, del yugo. Que se refiere a los mandamientos, a la enseñanza, a las instrucciones, a la Torah, a la ley de Yahweh. Bueno, ajamos ya. Ajamos los amigos, ajamos los hermanos. Un mame ya puñan en el poco te día Aragua. Ya yo topata el lunes. Pelle porta por aquí, Yahweh está pendero bastante, lo batea, pe se llama más ella, pues peñan de programa que te día Aragua, que la máquina. Natural, hermano, pero ya yo topata el lunes. Pelle porta por aquí. Hasta el lunes, niño. Shalom, bendiciones, man.